Hoy, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, comenzamos este vídeo para conocer la historia y el sentido de esta devoción. Utilizamos el corazón para muchas cosas. Es verdad que tan solo es un órgano del tamaño de un puño, compuesto de células musculares cuya misión es la de bombear sangre por todo el organismo. Pero gracias a él tenemos el color de la piel y la vida en todos los rincones de nuestro organismo. Basta que el flujo sanguíneo no llegue a un punto determinado para que tengamos que amputar ese miembro. Sin embargo, aunque el corazón es simplemente un órgano, se ha convertido en símbolo de los afectos, del cariño, del amor. Por eso los enamorados pintan fácilmente un corazón con una flecha clavada o lo representan de distintas maneras. Incluso utilizamos la expresión de romper el corazón cuando hablamos del enamoramiento o de un corazón partido cuando éste no tiene la correspondencia deseada. Pero también decimos que una persona tiene un buen corazón o que una persona es cordial cuando es amable, cariñosa, generosa, entregada. Es decir, que el corazón forma parte de aquellas expresiones populares en las que acentuamos la parte afectiva de nuestra vida. Esa que nos hace sintonizar con el otro, que nos hace sentir, llorar, emocionarnos. Tantas cosas que tienen que ver con el amor las vinculamos precisamente con el corazón. También la fe tiene su dimensión afectiva. Hay una parte doctrinal que debemos conocer, pero hay otra parte vivencial, experiencial, que nos habla de la interioridad, de la intimidad. Es una parte realmente importante, la intimidad y la profundidad de la fe. El símbolo más visible de esta intimidad o de esta parte afectiva de la fe está expresada con el corazón de Jesús, esa solemnidad que hoy celebramos. Un corazón que está traspasado no por la flecha de los enamorados, sino por la corona de espinas del amor apasionado que sufre en la pasión y sufre sobre todo por la falta de correspondencia en el amor. Ese corazón de Jesús que hoy celebramos es una fiesta que nos habla de la profundidad de nuestra fe y de la intimidad. Una fiesta que quiero presentarte y ayudarte a profundizar en este vídeo que ahora comenzamos. ¡Adelante! La devoción al corazón de Jesús arranca en el propio texto bíblico, donde se muestra a San Juan recostado en el pecho del Señor, o como aparece en el Evangelio, una lanza atravesó el costado de Jesús y le partió el corazón. Y ha habido una reflexión a lo largo de los teólogos durante muchos años en que profundizaron sobre el corazón de Dios o el corazón de Jesús como símbolo del amor que Dios nos profesa. Pero no fue hasta el siglo XVII cuando se comenzó a celebrar una fiesta específica dedicada al corazón de Jesús, de la mano de algunos grandes santos como San Juan Eudes, que escribió un tratado sobre el corazón de Jesús y que promovió por primera vez la celebración de esta fiesta, aunque era solo a nivel local. Siguiendo esta tradición piadosa del corazón de Jesús, promovida por San Juan Eudes, una religiosa que vivía en Pagué-le-Moignac llamada Margarita María de la Coque tuvo una preciosa visión durante la tarde del 27 de diciembre de 1673. Era la fiesta de San Juan Evangelista, ese santo que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y cuando ella estaba en adoración ante el Santísimo, sintió con profundidad una experiencia mística por la cual ella se sentía también reposando su cabeza sobre el pecho del Señor. Después de esta visión tuvieron lugar otra serie de visiones, siempre vinculadas a la adoración al Santísimo y a los ratos de intimidad con Él, en las cuales el Señor le fue revelando algo que quería que transmitiera a toda la gente. Primero, que participaran más frecuentemente en la Eucaristía. Segundo, que cuidaran la comunión frecuente. Tercero, que meditaran sobre la humanidad de Jesús. Cuarto, que tuvieran un tiempo de adoración al Santísimo, especialmente los primeros viernes de mes, con una hora profunda de oración. Y quinto, que todos los años, el viernes siguiente a la octava del Corpus, se celebrara la fiesta en honor al corazón de Jesús. Aquí empezó una corriente espiritual que como una onda expansiva se difundió por todos los lugares. A España esta devoción llega de un modo especial en el siglo XVIII, de la mano de Bernardo de Hoyos. Él empezó en Valladolid, en la capilla de la congregación, la primera novena al corazón de Jesús, y tuvo esa revelación especial que le dijo: reinaré en España más que ningún otro lugar. Cuando Bernardo Hoyos oía España, no era solo la península ibérica, sino todos aquellos pueblos hispanos que vivían en aquel momento unidos en el Imperio Español, España e Hispanoamérica. Pasamos al siglo XIX, en que la devoción al corazón de Jesús recibió un gran respaldarazo y adquirió la configuración con la que la conocemos hoy. En 1844, un grupo de jesuitas fundaba en Francia la Asociación del Apostolado de la Oración, que se convirtió en el movimiento asociativo más importante de la edad contemporánea
en la que figuraban millones de personas. Esta asociación contaba con un boletín de expresión que era El Mensajero del Corazón de Jesús, que se editó hasta en 15 idiomas y llevó la devoción al corazón de Jesús y su imagen a todos los hogares. Muchísimos recibían este boletín y empezaron a impregnarse de esta devoción al corazón de Jesús. Pero después, no solo fue la devoción la que se va extendiendo, sino tuvo el respaldo pontificio. Pío IX decidió que la fiesta del corazón de Jesús tenía que adquirir rango para la Iglesia Universal. Hasta entonces se celebraba solo de manera local, pero Pío IX la eleva al rango de categoría de fiesta para toda la Iglesia y por tanto la devoción al corazón de Jesús se extiende y con sus escritos trata de promover esta devoción. Pero después León XIII, con distintos escritos, va a impulsar muchísimo más esta devoción, haciendo que en 1899 adquiera el rango de fiesta de máximo nivel. Desde entonces empiezan a hacerse grandes manifestaciones, entre ellas la construcción de grandes basílicas dedicadas al corazón de Jesús. Una de las más famosas fue la Basílica del Sacré-Cœur en Montmartre, en París, donde tantos y tantos se han dedicado allí a la adoración perpetua. Pero también la consagración de distintos países y naciones al corazón de Jesús. La primera de ellas, Ecuador, que se hizo a finales del siglo XIX, pero también España, cuando el rey Alfonso XIII consagró España al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Damos un paso más y continuamos en el siglo XX, en que la devoción al corazón de Jesús va a ir unida al reinado social de Cristo, una fiesta instituida por el Papa Pío XI en 1925, la fiesta de Cristo Rey, que trataba de llevar una dimensión que es que la sociedad y que el mundo sea impregnado del espíritu cristiano. En un momento en que crecía la secularización y la descristianización de la sociedad, era una llamada para que los cristianos viviéramos la intimidad de la fe, pero también la manifestáramos en la esfera pública. Esta es la historia del corazón de Jesús, una historia que ha quedado un poquito truncada durante los últimos años. A finales del siglo XX, la mentalidad distinta, el lenguaje acaramelado, las manifestaciones pietistas y un poquito dulzonas del corazón de Jesús no encajaban con la mentalidad contemporánea. Y por eso, especialmente después del Concilio Vaticano II, la devoción al corazón de Jesús empezó a tener un gran declive. Y esta ha sido su historia, pero ahora lo que importa es ahondar en su devoción y quitar algunos mitos o algunas deformaciones, porque más allá del lenguaje acaramelado que ha acompañado tantas veces a la devoción al corazón de Jesús, más allá del sentimentalismo que muchas veces se ha desarrollado, la devoción al corazón de Jesús tiene una hondura muy importante y quisiera profundizar en tres aspectos. El primero es la intimidad, el segundo la reparación y el tercero el reinado social. En la última cena, el apóstol Juan reclinó su cabeza en el pecho de Jesús, en esa parte del cuerpo formada por el esternón y las costillas que custodia el corazón. Un detalle muy tierno que nos muestra que San Juan se metió en lo más profundo de la vida divina y nos comunicó esa vida en el Evangelio. San Juan desea compartir con nosotros el gozo de introducirnos en la vida íntima de Dios, de superar ese cristianismo que se queda en convicciones, en principios, de ese cristianismo que se reduce a opciones de vida y que olvida tantas veces dónde está la fuente de estas opciones. De ese cristianismo reducido a moral que olvida que la fe nace de un encuentro personal con aquel que sabemos que nos ama. Y en esto reside precisamente uno de los pilares de la devoción al corazón de Jesús, en la intimidad de la fe. Las visiones de Santa Margarita se producían siempre en el contexto de la adoración, en la intimidad de la oración. Y lo que Jesús le pedía era una relación personal profunda en la oración y en la comunión frecuente, en la hora santa mensual o en el trato personal diario. En medio de una sociedad barroca, de ritos y de ceremonias solemnes como la del siglo XVII, era necesario redescubrir el valor de la intimidad, de la interioridad, de la hondura de la fe que se consigue en la oración y en el trato personal con el Señor. 2 siglos después, cuando el apostolado de la oración difundía esa devoción al corazón de Jesús, lo que promovía era precisamente eso, el crecimiento personal en la oración, la espiritualidad personal frente a tantas cofradías que se quedaban en meros actos externos que reducían todo a la fiesta de un día. Y hoy también se nos invita a través del apostolado de la oración a estos 3 momentos con Jesús: el ofrecimiento de obras por la mañana, la oración a mediodía, el examen por la noche.
tiempo para agradecer, tiempo para examinar, tiempo para crecer hacia adentro. Como nos recordaba el Papa Benedicto XVI, la fe no nace de una decisión, sino de un encuentro personal. Y a esto estamos invitados en la solemnidad del corazón de Jesús, a crecer para adentro, a hacer silencio y a ahondar en la profundidad de la fe. El segundo concepto es el de reparar. Cuando San Juan Eudes compone la fiesta al corazón de Jesús, insiste en este concepto que no se trata de reparar un edificio, sino de convertir nuestra vida en una alternativa a aquellos que odian, que no aman, que no tienen fe. Y que se expresa muy bien con aquella oración que el ángel de Fátima le dijo a los pastorcitos. Dios mío, creo, adoro, espero y amo, y te pido por los que no creen, por los que no adoran, por los que no esperan ni aman. Al principio esta reparación se hacía en el ámbito personal, aportar amor donde aquellas personas no aman, aportar fe ante aquellos que no creen, aportar esperanza con aquellos que desesperan. Pero en el siglo XIX adquiere también una dimensión social. Empiezan a difundirse algunas doctrinas que dejan al ser humano en los bordes de la miseria. El liberalismo se imponía en aquel momento y dejaba a muchos trabajadores en la miseria, en situaciones realmente espeluznantes, pero el comunismo que se empieza a implantar también dejaba a una sociedad maltrecha. El corazón de Jesús y su concepto de reparación trataba no solo de aportar la espiritualidad personal frente a los que no aman, sino también de hacer una sociedad alternativa, marcada por las leyes cristianas, por los principios inspiradores del Evangelio. Y esto se traslada al siglo XX, en que empieza a cobrar fuerza un concepto que era el del reinado social de Cristo. La fe no podía quedarse reducida en el individuo, sino que tenía que transmitir sus principios a la sociedad. Los cristianos que debemos de aportar nuestro conocimiento, nuestra fe y nuestras convicciones al resto de la sociedad. Y así damos paso al tercero de los conceptos, que es el del reinado social. Pero la fe no puede quedarse en el interior. Es necesario que arraigue en la interioridad y desde ahí se manifieste en el exterior. Los cristianos somos sal de la tierra y luz del mundo. Y por eso, junto a la devoción al corazón de Jesús, se ha cultivado otra dimensión de la fe, que es el reinado social de Cristo. Es decir, que la vida cristiana impregne la sociedad, que las leyes que rigen los estados y los gobiernos no sean leyes en las que se ataquen los derechos humanos, no sean leyes en las que se conculque la justicia, no sean leyes en las que se destruya la vida. Por eso los cristianos tenemos una gravísima responsabilidad en esta fiesta del corazón de Jesús en implicarnos en la vida política y en la vida social, para que las leyes, los principios, los medios de la convivencia estén todos impregnados del espíritu cristiano, pues somos luz del mundo. Y esta fiesta del reinado social de Cristo, que iba muy vinculada al corazón de Jesús y por el cual muchos dieron la vida, fue sancionada también por el Papa Pío XI cuando instauró en 1925 la fiesta de Cristo Rey. Una fiesta con la que nos recuerda la necesidad de hacer presente el reino de Dios en nuestras acciones y en nuestra vida. Una llamada a meternos en el ámbito laboral, en el periodismo, en la política y en distintos ámbitos, y algo que provoca el rechazo de algunos. No en vano, una de las imágenes que más han despertado el odio de los anticristianos ha sido precisamente el corazón de Jesús, cuya imagen se destruye en tantos lugares, incluso en España, en los años 30, donde algunos milicianos se dedicaron a destruir las imágenes del corazón de Jesús, y entre ellas la del Cerro de los Ángeles. Intimidad, reparación, reinado social. 3 dimensiones de la devoción al corazón de Jesús en las que hemos profundizado hoy. 3 dimensiones que te invito a vivir con pasión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.